Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este su curso. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este curso CAMP 4. Hoy nos acompañan de diferentes latitudes y espero que aprovechen y disfruten este curso. Igualmente nuestra segunda conferencia del día de hoy con un excelente conferencista. Y continuamos con una información bastante valiosa que en realidad empalma muy bien con la primera conferencia de la doctora Clarita Rojas de hace 8 días. Espero que el día de hoy tengamos muchísimas preguntas igual que hace 8 días y que la mecánica va a ser igual. Entonces, por favor, durante la charla pueden ir colocando sus preguntas que al final vamos a ir respondiéndolas, ojalá todas las que podamos. ¿Listo? Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Miguel Ángel Guagnelli. Él es médico y pediatra de la Universidad Autónoma de México, magíster en endocrinología pediátrica, metabolismo y nutrición de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Hospital Vall d'Hebron, y tiene una maestría en ciencias de la salud en el área de epidemiología clínica de la UNAM también. Es profesor de pre y posgrado. Y el profesor Guarnelli el día de hoy nos dará la charla de mediciones para identificar la malnutrición pediátrica, graficando el Z-score e introducción al MOAC. Profesor Guarnelli, nuevamente un placer estar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, es un placer, el placer es mío. Comparto la pantalla. Y bueno, es un placer nuevamente estar en este curso CAMP. Espero que esta charla les sea de mucho provecho y que les sea sobre todo de utilidad para su práctica diaria. Vamos a hablar de MOAC. MOAC son las siglas en inglés de circunferencia de brazo proximal o simplemente perímetro braquial. Aunque no es una herramienta necesariamente nueva por completo, sí tenemos valores nuevos y digamos, una forma nueva y de utilizar este dato y de incorporarla a nuestro arsenal, digamos, de herramientas en nuestra consulta cotidiana, en nuestra actividad cotidiana, todos aquellos que estamos cuidando de los niños. Para empezar, les planteo 3 posibles escenarios y después vamos a ver por qué hablamos de estos escenarios. Un niño de 2 años con alergias alimentarias intensas, un niño de 4 años de medio socioeconómico bajo y que tenemos evidencia de inseguridad alimentaria, y una niña de 8 años con síndrome de Cushing desarrollado durante el tratamiento para asma severo. La pregunta que les hago es, ¿quién de ellos tiene riesgo de malnutrición? Y esto ténganlo presente durante esta charla porque es de lo que vamos a estar hablando. ¿De qué pretendo hablar en esta ocasión? ¿Qué es el MOAC? ¿Cómo se ha validado? ¿Por qué es importante contar con valores nuevos? ¿Cuál es la relevancia de que tengamos ahora valores en Z-score? Rangos normales, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se toma esta medición y por qué es tan importante hacerlo? Y cómo se interpreta y cómo se grafican y cómo se emplean directamente ya para digamos, en el contexto clínico de cualquier día en nuestro medio. Antes de esto, les invito a hacer una breve reflexión. Todos aquellos que tenemos a cargo nuestros niños o que vigilan nuestra salud de niños, que nos preguntamos lo siguiente, y viene muy a colación debido a que al hacer mediciones, digamos, al invitarlos a ustedes a hacer una medición nueva para la evaluación del estado de nutrición de los niños, vale la pena detenernos un momento a pensar por qué medimos a los niños, con qué propósito, si lo hacemos bien y si la manera en que lo hacemos actualmente está bien y las mediciones son suficientes. Para responder estas preguntas, ¿con qué propósito? Pues esencialmente es más bien hacer una evaluación del estado de salud. Y lo que buscamos es tomar 2 datos principalmente. Saber cómo está el crecimiento, que es datos como la talla para la edad, velocidad de crecimiento, del estado nutricional, que es para eso empleamos peso para la edad, peso para la talla, índice de masa corporal.
¿Qué es lo que buscamos en estos? El crecimiento, lo que nos interesa, lo que vamos a estar midiendo es esencialmente la integridad y la salud del cartílago de crecimiento y toda la serie de factores que están implicados, hormonales, nutricionales, emocionales, muchísimas cosas van implicadas al evaluar el crecimiento. Y lo otro, al evaluar lo que obtenemos con los otros datos es el estado nutricional, es decir, cuánto músculo hay, cuánta grasa, cuánta agua hay. Y esto que nos va a decir el verdadero estado nutricional de los niños. Y esto es justamente lo que vamos a tratar de enfocarnos con esta medición de MOAC, perímetro braquial, y es justamente de lo que vamos a hablar. Al preguntarnos si hacemos el monitoreo de crecimiento adecuadamente, y les presento estos 5 pasos que fueron conceptualizados por Garner en una publicación del año 2000, ya tiene 21 años esta publicación, pero es de estos artículos pivote que cambió la manera de pensar en muchos aspectos lo que hacemos en pediatría. Idealmente, los profesionales de la salud deberíamos de medir regularmente talla y peso de los niños, registrar la información en las gráficas. Cuando el crecimiento es anormal, empezar a investigar por qué es anormal y todo esto en concierto con la familia. De esta manera se pueden diagnosticar oportunamente enfermedades serias o graves. Y de esta manera, al tratarlas adecuadamente, generalmente el pronóstico de tanto de la propia enfermedad como el crecimiento mejora. Sin embargo, no siempre es así, lamentablemente. Esta revisión, publicada hace 5 años por Sherdel y colaboradores en Lancet Diabetes Endocrinología, nos muestra que aún en países industrializados en los cuales cuentan con sistemas de salud inclusivos, que tratan de abarcar toda la población, que tienen programas de medicina preventiva, aún así las mediciones no se realizan tan frecuentemente como se recomienda, no son las adecuadas, no son repetibles, no son graficadas de forma rutinaria y otros parámetros que deberían de emplearse son poco usados. En general, la mayor parte de los pediatras se quedan solamente con peso y talla, a veces ni siquiera índice de masa corporal emplean. Entonces, es justamente aquí donde se encuentra esta área de oportunidad de hacer mejor las cosas con nuestros pacientes. Vamos a hablar un poco de esta medición y llamo la atención de ustedes para la cinta que ustedes pueden ver ahí. Esta cinta fue recomendada desde los años 90, tanto por UNICEF como la OMS, para el diagnóstico de nutrición en niños. Son 2 cintas, una de 6 meses a 2 años y la otra de 2 años a 5 años. Y observen ustedes cómo son unas cintas sencillas, tiene solamente 3 franjas de colores y son muy diferentes de las que vamos a ver ahora. Porque al final, justo lo que estamos hablando es una evolución en las herramientas de medición, particularmente en esta que estamos hablando, que es MOAC. Como les mencionaba, no es nueva. La antropometría y la oxología tiene una larga historia. Esta en particular los primeros pilotajes fueron en los años 50, desde los años 60 ya fue empleada como una herramienta de tamizaje de nutrición infantil. Ahí existen datos de referencia publicados en 1997, que son los que en el año 2007 la OMS y la UNICEF la avalaron como criterio de diagnóstico independiente de desnutrición, porque justamente estas cintas se crearon en los años 90, finales de los 90, a partir de estos datos que les mencionaba, y por sí mismos mostraron ser una gran herramienta para diagnóstico de nutrición con una salvedad, y eso es justamente lo que menciono aquí. Es una herramienta de tamizaje, como cualquier otra herramienta de tamizaje, una glucosa en ayuno, una medición de tensión arterial en un adulto, todas ellas son herramientas de tamizaje que necesitan pruebas confirmatorias. En este caso sucede lo mismo. La medición de MOAC es una herramienta transicional, digamos, o es una herramienta de tamizaje, de screening, como se llama en inglés, o de pesquisa, como se llama en la literatura española, pero se requiere confirmar. Pero, por ejemplo, en estos datos de 2007, incluso se establecieron ciertos umbrales por debajo de los cuales los niños se encontrarían de mayor riesgo. La diferencia ahora es que ya no es un valor universal para, digamos, todos los niños, sino que depende mucho del grupo de edad, como veremos más adelante. Están mucho más especificados por grupos de edad mucho más estrechos, en dónde está el punto de corte para riesgo. Debido a todos estos estudios que se han hecho a lo largo de varios años,
en ciertas condiciones y en determinados escenarios, estos puntos de corte de la circunferencia de brazo a veces pueden predecir incluso mortalidad mejor que índice de masa corporal o el Z-score de peso para la talla. Por eso es que es una herramienta tan importante. Nuevamente, es particularmente útil en ciertas circunstancias donde vamos a encontrar niños con niveles o grados graves de desnutrición, pero en muchos otros aspectos también pueden ser útiles, como veremos más adelante. ¿Qué estamos midiendo cuando medimos perímetro de brazo? En actividades de investigación yo me dedico, estoy en una unidad donde tenemos un densitómetro y entonces tenemos la capacidad yo me dedico un poco más a hueso, pero también hacemos mucho de composición corporal. Y es fabulosa la información que obtenemos de un densitómetro porque podemos ver en cada segmento del cuerpo cuánta grasa, cuánto músculo hay y qué tal es la densidad de los huesos. Pero evidentemente, tengo claro que esto es es un equipo caro, voluminoso, que no se puede tener ni siquiera, vaya en muchos hospitales, no hablamos ni siquiera de clínicas y por supuesto en medios rurales en los cuales incluso es difícil llevar un estadímetro o llegar a una báscula, es evidentemente mucho más complicado. Entonces lo que quisiéramos es tener un medio ideal donde podamos obtener mediciones semejantes a los que tendríamos algo parecido al estándar de oro que sería el DEXA. Y el brazo nos da muy buen reflejo de esto, porque al ustedes ven el corte seccional del brazo, justamente en el sitio donde se mide, el hueso no cambia mucho a lo largo del tiempo, es decir, en la circunferencia o el área, digamos, el corte seccional del brazo, el hueso no varía mucho. El músculo tiende a variar con más rapidez conforme al estado de nutrición y en ciertos casos también la grasa subcutánea tiende a variar. Es por eso que es un muy buen sustituto, como se le llama en literatura inglesa, un proxy, es decir, algo que lo reemplaza de la composición corporal y que nos da información muy útil. Los datos que tenemos recientes son diferentes de los anteriores en varios aspectos. Como les mencionaba, los de la OMS, que fueron publicados en 1997, incluían solamente grupos de edades de 6 a 5 años, los agrupaban en categorías de 6 meses a 2 años y de 2 a 5, como las cintas que les mostré al inicio de esta sección, y los venían solamente en percentilas. Se vio a lo largo del tiempo que tenía limitaciones. Desde el año 2013-2014, una publicación conjunta de Aspen y de la Asociación Americana de Nutricionistas, invitaron, digamos, a generar nuevas herramientas que permitieran evaluar mejor el estado de nutrición. Y de hecho, la doctora Susan Abdel-Rahman, que es quien generó estas curvas en el Kansas City Children's Mercy en Estados Unidos, habla que este fue uno de los antecedentes principales y de alguna manera lo que detonó hacer estas gráficas. Dichas gráficas se crearon con población de Estados Unidos, basados en los datos obtenidos por NHANES, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, e incluyeron una base mucho más amplia de edades, desde los 2 meses hasta los 18 años, agrupados en grupos más pequeños, y que incluyeron los valores de Z-score. Más adelante veremos por qué es importante los valores de Z-score. Y no se quedaron solamente ahí. Estos datos han sido evaluados tanto en el propio hospital donde se generaron, en Kansas City, tanto para uso hospitalario como digamos, en consulta externa. E incluso en otros lugares hay publicaciones donde se ha evaluado en la India, en Guatemala, en Malasia, e incluso se le ha enseñado a enfermeras y a mamás a utilizar la cinta para evaluar a sus hijos. Lo hacen de manera muy confiable y con buena reproducibilidad, ya que es una herramienta muy sencilla y que no requiere un entrenamiento mayor para poderlo hacer. ¿Por qué es importante que estos datos vengan no solamente en percentilas, sino también en Z-score? Las percentilas es con lo que los pediatras nos encontramos más familiarizados. Son estos datos que nos permiten comunicarnos con los padres y conceptualizar nosotros mismos qué tal va el crecimiento y el peso de un niño. El problema es que es un ranking. Lo que nos dice es, de este grupo de niños, suponiendo que todos son normales, ¿en qué punto está? Yo lo explico a los padres de mis pacientes. De 100 niños es el primero, por ejemplo, en estatura. ¿Es el primero, es el 10º de la fila, es el 50 o es el 90? De una fila de niños de su misma edad. Digamos, los niños colocados uno tras otro por estaturas.
pero tiene dos problemas. Asume que todos los niños son sanos y entonces, conforme más se aleja de la media, es menos confiable este dato. Les pongo el ejemplo, estas gráficas son las gráficas de la CDC, niñas de nacimiento a 5 años, y pueden ver tres diferentes mediciones. Una niña que mide 80 centímetros de talla, una niña que mide 85, perdón, y otra niña que mide 73. Las diferencias son de 7 centímetros. La niña que la más alta está en la percentila 50, es decir, en la media. Una niña 7 centímetros más baja está en la percentila 3, que ya está en el límite de la normalidad. Y sin embargo, si utilizamos las gráficas y lo hacemos de manera aritmética, una niña que está 7 centímetros más abajo solamente nos va a marcar que tiene una percentila 0.7. ¿Por qué? Porque las percentilas no están diseñadas para dar un valor fuera de la normalidad, digamos. Las percentilas son muy útiles en la comunicación por los padres porque todos los valores son positivos y esta parte conceptual es muy sencilla, pero no nos permite medir aquellos datos que están muy fuera de la normalidad. Y como veremos ahora, MUAC, digamos, los valores de normalidad, es muy común encontrar niños que están muy fuera de la media. Y de hecho así está diseñado el nuevo instrumento. Por eso tiene ese beneficio y por eso es importante entender Z-score. En cambio, Z-score es simplemente la distancia que hay de la media. No importa cuán distante esté, se puede cuantificar y es como si fuera una medida que es reproducible, que se conserva, no importa cuán lejana esté la medición de la media. El problema es que los pediatras en general y muchos otros profesionales de la salud no estamos acostumbrados a usarlas, uno por falta de práctica, esencialmente, y otra porque esta comunicación con los padres, dar valores negativos no les gusta, o no nos gusta a nosotros, o no nos sentimos cómodos, porque sentimos que un valor negativo tiene una connotación mala, mientras que las percentilas siempre son valores simplemente del 1 al 100 y ya. Pero es importante entender que muchas gráficas, esta por ejemplo es la misma gráfica de la OMS, de nacimiento a 5 años, en este caso en niños, pero viene en Z-score. Y como pueden ver ustedes, viene la media, viene Z-score -1, que es la línea roja, que es -1 de desviación estándar, la negra, que es -2 de desviaciones estándar, y no importa cuán lejos esté, como tenemos los datos y tenemos los valores de desviaciones estándar, es muy fácil, simplemente por una operación aritmética sencilla, determinar qué tan lejos está de la media. Entonces, eso nos permite identificar con mayor facilidad y dar un valor a los niños que están muy lejos de la media. E incluso permite facilita la creación de categorías, como veremos más adelante. ¿Qué es la normalidad? ¿Cómo funciona MUAC? ¿Y cómo aplicamos todo esto? ¿En dónde se encuentra MUAC? El perímetro de brazo, la circunferencia media de brazo proximal, varios nombres que tiene. Es una más de las medidas antropométricas y que, aparte de todo, es muy sencilla de tomar porque lo único que necesitamos es saber bien hacer la técnica y una cinta métrica. Está dentro del grupo de mediciones como puede ser talla y peso. Entonces, digamos que a todos nos gustaría tener esto. En algunas ocasiones podemos tener una báscula de bioimpedancia que nos da una buena aproximación a la composición corporal de niños. Como les comentaba, DEXA es una gran herramienta, pero entiendo, y lo mismo que la pletismografía, son equipos caros, que tienen mucho más uso en investigación, que no es algo que podamos decir, vamos a mandar a todos los niños a que le hagan una pletismografía o un DEXA. Pero bueno, tiene un lugar digamos, eso es lo que quisiéramos, o es lo ideal. Pero definitivamente con lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar todos y que podemos tener un consultorio con mucha más facilidad son herramientas que nos permitan medir peso, talla y una cinta métrica que nos permita hacer mediciones. Con esa misma cinta métrica lo podemos hacer o con la cinta MUAC con la que hablaremos más adelante. Estos datos que les mencionaba, creados por la doctora Susan Abdel en Kansas, se cuentan en formato tanto de gráfica en percentilas, que son los que pueden ver ahí en las curvas, como en Z-score en tablas, que es de donde surgen, donde se pueden calcular las desviaciones estándar. El mismo caso es para niñas y para niños. Existen los dos grupos de datos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué hablo de esta facilidad y por qué, digamos, pensamos mucho en que es fácil incorporarlo a nuestro arsenal diario de herramientas para medir a los niños? Porque verdaderamente es muy fácil.
como les mencionaba, incluso hay estudios donde a las mamás se les ha enseñado a medirlo y lo hacen muy bien. Es reproducible, es fácil, requiere mínimo entrenamiento. Incluso en el aspecto práctico, si ustedes han tratado de medir talla en un niño de 2 años que está llorando, de 2 años y medio, a veces hasta 3 personas tienen que intervenir y nos quedamos con dudas si la medición es confiable porque el niño estaba llorando. Medir peso pasa lo mismo a veces con niños que están llorando o que están irritables o que tienen fiebre, etc. Yo he tenido la oportunidad de medir niños tanto en el regazo de sus padres como en los brazos y simplemente separando un poco el brazo de los niños puedo tomar la medición sin que cambie nada el hecho de que están en brazos de papás, que están consolados y que están más tranquilos respecto a otras, incluso otras mediciones en las cuales los tenemos que separar de los padres. Entonces, eso también lo hace una gran herramienta. Y piénsenlo también, como hablaremos más adelante, en pacientes que están postrados, pacientes que tienen problemas de movilidad. También en ellos es una ventaja respecto a otras mediciones. Estas son las ilustraciones originales del Children's Mercy del grupo de la doctora Susan Abdel. Entonces, lo que nos dice la técnica es esto. Vamos a utilizar el brazo no dominante de los niños, que en el 90% de los casos va a ser el brazo izquierdo. Identificamos los sitios anatómicos, el olecranon y el acromion. Si en algún caso fuera difícil identificar el acromion, lo único que tenemos que hacer es seguir la espina de la escápula o omóplato. Identificamos la parte más prominente y ese es el sitio anatómico a partir del cual vamos a tomar una medición, identificando acromion y olecranon. Medimos, idealmente con una cinta métrica, y marcamos en qué punto es la mitad de esa medición. Hay gente que mientras se familiariza le gusta incluso marcar con un bolígrafo o con un marcador dónde tiene que ser la medición, y en ese momento le pedimos al niño que extienda y que relaje el brazo. Antes de esto estaba semiflexionado, recuerden, y tomamos la medición en el brazo lo más relajado posible para tratar de que no haya contracción ni de tríceps ni de bíceps y que sea fácilmente medible. ¿Cómo interpretamos esta información? Nuevamente, de ahí viene esta bondad del Z-score. Nos permite hacer 4 grupos de acuerdo con el Z-score si es positivo o negativo. Entonces, les mostraré en un momento la cinta, pero así es como es muy fácil identificarlo. Los grupos que son Z-score positivo, es decir, que se encuentran por arriba de la media, en la cinta se va a encontrar con colores sólidos. En los valores negativos se van a encontrar con colores degradados o con franjas. Y entonces tenemos, en el caso negativo, 4 categorías que son normal, nutrición leve, moderada y grave o severa. Y en el lado positivo vemos los 3 grupos y llamo la atención a esto, que es importante que ustedes lo sepan. No existe la franja roja en la parte positivo, que sería el equivalente a encontrar niños con sobrepeso o obesidad. En este momento que estamos hablando, esta herramienta no ha sido validada aún para diagnóstico o para tamizaje de niños con sobrepeso o obesidad. Muy probablemente van a surgir. La doctora Susan Abdel ha comentado en diversos foros que tienen la idea de hacerlo y que muy probablemente lo surgirá. Pero en este momento aún no está validada como una herramienta de diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Entonces, consideremos que simplemente nos va a dar una categorización y como herramienta de diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición clara, como herramienta de tamizaje, como ya lo mencionamos, solamente sirve para desnutrición. Esa es la cinta. Así se observa. La herramienta física es una tira de papel plastificado, flexible, gruesa. Esto más o menos tiene 1 pulgada de grosor, 2,5 centímetros aproximadamente. Digamos que se da la vuelta, se inserta dentro de sí misma y se toma la medición con la técnica que ya vimos. Y lo que vamos a encontrar son diferentes grupos de edad. Como pueden ver aquí, en esta cinta cada cinta tiene 2 lados. Una es de 0 a 5 años y la otra es de 5 a 18 años. Perdón, de 2 meses a 5 años y de 5 a 18 años. En este caso vienen por grupos de 6 meses, de 5, 5 y medio, 6, así sucesivamente. Y recuerden ustedes la cinta que les mostraba al principio que tenía solamente 3 franjas. Azul, amarilla, perdón, verde, amarilla y roja. Aquí lo que tenemos son 5 franjas, perdón, 7 franjas en cada grupo de edad. Y
De esta manera lo que tenemos es un diagnóstico que es específico para la edad. Por ejemplo, aquí lo que se observa es una medición de 16.7 centímetros. Esto, si lo vemos en un niño de 5 años que está aquí, está en la zona verde sombreada, entonces nos dice que está en el Z-score de 0 a -1 y que esto es normal. En cambio, un niño de 7 está en la zona amarilla, por lo tanto nos habla de desnutrición leve o riesgo de desnutrición incluso. Y en cambio, en un niño de 9 años, aquí ya está en la zona naranja o color ocre, depende de cómo lo vean, y ahí tenemos desnutrición moderada. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene, al verlo por grupos de edad, y esto en las cintas incluso de pequeños, vienen grupos de 2 meses, 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses inclusive, nos da una precisión diagnóstica mucho mejor por diferentes grupos de edad respecto a la cinta que se tenía anteriormente. Y es una de las grandes bondades. Esta cinta está disponible, se está tratando de que llegue al mayor número de lugares posibles. Y con toda razón ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué tal que no tengo la cinta? La cinta y esta presentación que ustedes están viendo, lo que nos ayuda mucho es a conceptualizar en qué punto están los sitios de corte para decir si un niño está bien, está en el lado adecuado, o está, por ejemplo, en riesgo de desnutrición, o tiene ya datos que hace pensar en que hay desnutrición y entonces tenemos que hacer las investigaciones adecuadas. Pero aún si no tuvieran la cinta, los datos están disponibles en línea y ya estamos en épocas en las que todo el mundo tiene un teléfono móvil con datos o incluso un ordenador con datos, una computadora. Entonces, lo que ustedes pueden ver es esta página PediTools, pues generada por la misma CDC en Atlanta, que es donde se generan las curvas de los datos de referencia de CDC de Estados Unidos, que en buena parte de América Latina empleamos, e incluyeron en sus diferentes calculadoras MUAC. La fuente donde surgen los datos para la calculadora es justamente el artículo original de la doctora Susana Abdel, y son los mismos datos que vienen en la cinta MUAC. Muy sencillo, ustedes ponen la edad, cuándo está midiendo, cuánto mide, y les va a aportar el valor tanto en percentila como en Z-score. Y si ya ustedes saben que un Z-score de -1, entre -1 y -2 es desnutrición moderada, porque ya lo vieron, lo están viendo aquí y lo están viendo en la cinta, esto perfectamente lo pueden incluir en su día a día sin tener que tomarse más que yo he hecho la medición en pacientes en menos de 1 minuto, suponiendo que cuando estamos empezando puede durar un poco más. Y lo mismo, se van a tardar, si ya tiene esta página abierta o lo pueden poner en su teléfono o en el navegador de su computadora como página destacada, en menos de 1 minuto también ya tienen el dato para ustedes utilizarlo, aunque no tengan la cinta. Entonces, diríamos aquí de donde soy yo, no hay pretextos para no emplearla. ¿Y cómo la interpretamos y cómo la usamos en la clínica? Hay diferentes poblaciones en las que se puede emplear. Ya mencionaba que una de ellas es desnutrición. Tenemos los niños, mejor dicho, que los que primero pensamos cuando vemos desnutrición, que son aquellos que tienen depopulación, precariedad, inseguridad alimentaria, muchas situaciones que lamentablemente han aumentado en muchos grupos sociales en esta época de pandemia. Pero también tenemos otro tipo de población en riesgo que también puede ser evaluada y en los cuales necesitamos tener buenos datos de evaluación nutricional para saber cómo están esos pacientes. Pacientes con enfermedades crónicas, hospitalizados, especialmente cuando tienen hospitalización prolongada, pero aún con hospitalizaciones cortas, hay muchos niños que llegan a desnutrirse, aunque sean pocos días. Un grupo particular que tiene este riesgo son aquellos que tienen problemas de tolerancia alimentaria, malabsorción, como alergias, como enfermedad celíaca, e incluso niños que tienen necesidades especiales. Les mencionaba, puede ser los niños que están en una terapia intensiva, que es muy difícil pesarlos y medirlos, pero perfectamente podemos tomar el brazo sin tener que desconectarlos del ventilador o que mover la vía intravenosa o tener riesgo de que salga el catéter. Niños que están postrados porque tienen parálisis cuadriplégica o están espásticos. En ellos, por ejemplo, es muy difícil tomar medidas por la postración y por el espasmo. Y sin embargo, en ellos no es difícil tomar la medición de brazo porque es muy sencillo solamente separar un poco el brazo y hacer la medición. Y en niños y adolescentes aparentemente sanos que estamos sospechando problemas,
Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria. Lamentablemente hay datos recientes de hospitalizaciones en Estados Unidos que indican que de que empezó el confinamiento a principios de 2020 hasta hoy, se ha duplicado el número de hospitalizaciones de niños y niñas y adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Así que cada vez son más frecuentes y es un buen dato el MUAC para detectar que los niños están teniendo problemas en su alimentación. Los jóvenes atletas es un grupo particular, se define los jóvenes atletas a aquellos niños que realizan más de 10 a 12 horas de ejercicio vigoroso e intenso a la semana, y ellos sabemos que tienen que tener una vigilancia nutricional muy estrecha para evitar que tanta actividad física comprometa la estatura. Y en ellos es muy importante tener una buena evaluación nutricional, y para ellos, incluso en una situación de consulta sin mayor complicaciones, hacer estas mediciones nos puede dar una buena idea de cómo está su estado de nutrición. Y más adelante, como les mencionaba, muy probablemente se va a poder emplear la cinta para niños con sobrepeso y obesidad. En niños hospitalizados, lamentablemente es muy frecuente la desnutrición. Esta revisión de 2008 nos menciona que mientras que en Alemania es poco frecuente la desnutrición de pacientes hospitalizados, en Francia 1 de cada 5 y en Turquía casi 1 de cada 3 niños tiene desnutrición cuando están hospitalizados. Este artículo de 2013 de la Hospital Infantil de México, donde tengo el honor de elaborar, en menores de 2 años, 1 de cada 3 niños al ingresar a terapia intensiva ya tenían desnutrición y muy probablemente en terapia intensiva se desnutran aún más. En preescolares, 1 de cada 4 y en escolares y adolescentes alrededor del 16% lo tienen también. Así que son poblaciones en las que puede ser muy útil emplear esta medida. ¿Recuerdan ustedes, y esto es, yo sé que ha sido tema que seguramente lo han visto durante muchas de estas presentaciones y lo van a seguir viendo, pero recuerden que cuando estamos tratando de ver malnutrición, no solamente es la desnutrición o el peso bajo, o son muchas más cosas como sobrepeso, obesidad, como la deficiencia de micronutrientes. Y aunque, por ejemplo, la deficiencia de micronutrientes es difícil de tener datos clínicos que nos la hagan sospechar, lo cierto es que mientras mejor evaluemos el estado de nutrición, podemos sospechar más cosas y podemos detectarla de manera más temprana. Tal como les comentaba inicialmente, al final el propósito de todo esto es hacer mejor nuestro trabajo, detectar de manera más temprana y tratar de prevenir complicaciones, o al menos así es como debería estar conceptualizado. Les presento un par de ejemplos de cómo funciona, de casos personales que he visto en mi consulta privada, de cómo puede funcionar MOAC en un contexto clínico. El primer caso que les muestro es un niño que llegó en una primera consulta al tener 1 año, 1 mes de edad, porque comía poco y porque los papás sentían que estaba un poco estancándose. Regresaron hasta 10 meses después, aunque se les había visitado 1 o 2 meses después, y cuando regresan, el niño se ve más delgado, parece ser que mantiene un crecimiento sostenido, pero sí parece mantenerse en percentila baja. Este niño lo que se vio, estas primeras 2 que les muestro aquí es la primera y la segunda visita, y las siguientes que ya no fueron tan espaciadas, pueden ustedes notar que tuvo un descenso en peso. El Z-score de peso disminuyó, la talla también en algún momento se estancó el crecimiento, pero de todos los datos que obtuvimos, el primero que disminuyó y de manera muy notable fue el perímetro de brazo, el MUAC. Este niño lo que tuvo fue se diagnosticaron alergias alimentarias múltiples, requiere un tratamiento, restricción, diagnóstico, estudios, vigilancia por nutrición pediátrica, suplementación con micronutrientes y con proteína. Se recuperó y de hecho está recuperándose muy bien. Pero la forma en que lo vemos gráficamente es mucho más elocuente de lo que yo se les puedo contar. Longitud y talla, pueden notar que efectivamente las 2 primeras visitas se mantenía ligeramente por debajo de la percentila 3. Estas son gráficas en percentilas. Pero a partir de ahí se estancó de manera muy importante su peso hasta que ya después del tratamiento y el seguimiento empezó a recuperarse. El peso también se mantenía en los primeros meses más o menos y después tuvo un retroceso en peso y luego una recuperación. El índice de masa corporal cayó rápidamente, pero incluso más adelante se mantenía estable. ¿Qué quiere decir esto? Que como el peso y más bien el índice de masa corporal se pasa en peso y estatura,
cuando ya se convierte en una desnutrición crónica, el índice de masa corporal ya no nos aporta mucha más información, salvo que sigue estando bajo. En cambio, ustedes pueden ver en esta gráfica, este era el perímetro de brazo, MUAC, en la primera consulta, y en la segunda se salió de la normalidad, es decir, en este punto ya estaba más de 2 desviaciones estándar por lejos de la media. Incluso más adelante, si lo tratamos de poner aquí, no cabía. Ya esta es la gráfica, esta es de 2 a 24 meses, esta es de 2 a 18 años. Aquí tendría que haber estado fuera. Y esa es nuevamente la importancia de utilizar Z-score. Nos vamos a encontrar con niños que puedan tener un Z-score muy bajo, que está fuera totalmente del rango de percentilas, y para ellos necesitamos el Z-score. Esas últimas 3 mediciones son estas 3, y donde ya hubo una recuperación, pero llegó un punto en el que estaba muy por debajo, en esta particularmente, estaba más de 3 desviaciones estándar, casi 4, debajo de la media. Quiere decir que bajo cualquier concepto, y especialmente con los que ya hemos visto de la cinta, está completamente por debajo de, bueno, está completamente alejado de la media, y lo pone aquí, si recuerdan las categorías, aquí estaría en una desnutrición moderada, y por supuesto que requería desde ese momento investigaciones. El segundo caso clínico, muy asociado con la pandemia, es una niña de 2 años, 2 meses. Acudía a consulta de pediatría regularmente. Alrededor de los 9 meses, por síntomas gastrointestinales y cambio en las evacuaciones, se detectó alergia a la proteína de leche de vaca. Se inició tratamiento de manera temprana con restricción de lácteos y uso de fórmula extensamente hidrolizada. Pero sucede algo, la pandemia. Si fijan, pierde el seguimiento. La última visita que tuvo fue en febrero de 2020 y ahí estuvo más de 6 meses sin seguimiento, porque a raíz de la pandemia los padres perdieron el trabajo, los abuelos se enfermaron, que eran los cuidadores secundarios, cayeron en una situación muy lamentable de falta de recursos económicos, no pudieron acudir a consulta, ni siquiera tenían evidentemente dinero para la fórmula, entonces terminó recibiendo fórmula láctea de estas que se reconstituyen con grasa vegetal, francamente de poco valor nutricional. Entonces, evidentemente, tuvo una pérdida importante. Esta estalla y noten cómo se estancó de manera importante, cambió de percentila de forma muy importante a raíz de la pandemia, a raíz de la pérdida de seguimiento y que no puedo tener ni seguimiento ni tratamiento adecuado. Y este estancamiento en talla fue de la mano con una pérdida de peso muy notable. Lo interesante es que también tenemos datos de brazo y nos indicaba aquí que incluso el peso empezaba a recuperarse y que había tenido una pérdida, un estancamiento importante en masa muscular, evaluada por MAC. En la edad que tiene ella es principalmente músculo lo que vemos en MAC. Aquí ya empezaba a tener una recuperación y ya prácticamente estaba llegando a Z-score de 0 o a una, digamos, a la percentila 50, pero evidentemente junto con la pérdida de peso tuvo una pérdida muy importante, evidentemente, sobre todo de masa muscular. Y bueno, finalmente, antes de pasar a escuchar sus preguntas, que espero que tengan muchas y me va a dar muchísimo gusto escucharlas y leerlas, ¿qué son los mensajes que les quiero transmitir? A mí me gustó mucho esta herramienta. Como pueden ver, puede dar este dato extra que muchas veces nos puede, en niños que a veces no estamos tan seguros cómo está su estado nutricional, nos puede dar este dato extra. Tenemos esta gran herramienta para mejorar nuestro diagnóstico nutricional sin que sea costoso ni complejo, sin que necesitamos un equipo costoso ni pesado, y que realmente es muy sencilla de incorporar en nuestra rutina día a día como pediatras y como médicos que estamos a cargo de niños. Es sencilla y es capaz de proveer esta información muy valiosa para la evaluación nutricional. Y recuerden ustedes, lo que buscamos es hacer mejor nuestro trabajo, adelantarnos a las complicaciones y tratar de que estos niños tengan una evaluación más temprana. Entonces, en la medida que utilicemos más herramientas y las incorporemos, las utilicemos y las interpretemos correctamente, podemos tener un diagnóstico más temprano y podemos eventualmente prevenir complicaciones. Muchas gracias. Y bueno, me encantaría leer sus preguntas. Doctor Miguel Ángel, ya vamos a darle paso al doctor John Garcés para que
atienda sus preguntas. Bueno, doctor Wagnelli, como siempre, excelente conferencia, muy nutritiva. Y la verdad es que es una herramienta excelente. Digamos que ya probablemente muchos de los que están acá ya han tenido oportunidad de usarla. Y creo que cada vez deberíamos de implementarla en nuestro día a día. La verdad es que nos da un punto rápido de poder, digamos, tener una alerta para poder, oiga, ese niño necesitamos impactarlo y iniciarle el estudio, iniciarle algún manejo necesario, ¿no? Bueno, vamos por acá en algunas preguntitas. Bueno, ¿por qué? Bueno, tenía entendido que había un punto de corte para todos en 12 centímetros y por debajo era desnutrición severa, pero ya viendo la charla, eso dependerá de la edad. ¿El MUAC se correlaciona con peso-talla para detectar el grado de desnutrición o cuál es más sensible? Es correcto, las dos cosas son ciertas. Efectivamente, antes se daba un punto de corte como universal y efectivamente uno de los datos que aporta esta medición es que ya depende del grupo de edad, tan temprano como los 2 meses o tan tarde como los 18 años, depende del grupo de edad en el que se encuentra el punto de corte a partir del cual se diagnostica la desnutrición. Y incluso más que peso para la talla, es muy interesante. Uno de los artículos de validación que publicó la doctora Susan Abdel hace una correlación entre MUAC e índice de masa corporal. La correlación es muy buena, es muy estrecha. El único sitio donde no correlaciona tan bien es en sobrepeso. Y por eso es que en este momento no se ha validado como una herramienta de desnutrición. Perdón, para tamizaje o para detección temprana de sobrepeso y obesidad. Pero en el resto de grupos hay una muy buena correlación entre índice de masa corporal y MUAC. Entonces, nos da un punto extra de evaluación a decir, por ejemplo, habría casos en los que podríamos tener cierta discordancia entre índice de masa corporal y MUAC. Dependiendo de dónde esté, nos puede estar hablando, como en los casos que presenté, por ejemplo, un MUAC que está bajando y que no corresponde con el Z-score del índice de masa corporal, probablemente esa niña o ese niño está empezando a perder rápidamente masa muscular. Y a lo mejor cuando lo revaluamos o la revaluamos en 2-3 meses, ya notamos que la baja en el índice de masa corporal. Entonces, ese es uno de los valores que tiene, efectivamente. Yo creería también, o por lo menos a mí me ha parecido genial el uso, por ejemplo, un paciente crónico desnutrido, que el peso tal, digamos, no va a variar mucho en el tiempo, Exacto. Pero, por ejemplo, llega a hospitalización, alguna condición que hace que tenga una hospitalización prolongada y que impacta la parte nutricional. Ahí ese MUAC a mí me parece que ha sido supremamente importante porque se ve la reducción de la grasa, del índice de masa, y eso de una vez uno dice, alerta, oiga, se nos está descomponiendo ese paciente, se está desnutriendo, ¿sí? En nuestra cara, y el peso talla probablemente, el índice de masa corporal probablemente sigue igual, pero ya sabemos que la masa grasa, la masa muscular ha venido decayendo. Es correcto. E incluso, por ejemplo, está ahorita todavía en un terreno anecdótico, probablemente pronto salga el artículo, lo escuché en una conferencia, una conferencia internacional. Niños que entran a la terapia intensiva, como mencionaba, y que es muy difícil hacer una buena antropometría porque pues, están intubados, llega a disminuir tan rápidamente el perímetro de brazo cuando están en la terapia intensiva que llegan a tener diferencias en una semana de 1 centímetro, centímetro y medio, hasta 2 centímetros, dependiendo del grupo de edad. Entonces, eso habla de que efectivamente, o sea, no podemos cuantificar qué tanto se está desnutriendo ese niño sin tener que, bueno, con esta medida sencilla y más, a veces más reproducible que medir tallo, que medir peso. Hay hospitales que tienen unas camas de alta tecnología que pesan a los niños, pero lamentablemente esto no es no es la regla. En cambio, cualquiera puede conseguir una cinta métrica y medirle el brazo a un niño. Exactamente, sí, es una herramienta supremamente valiosa. Para mí en la terapia intensiva me parece supremamente valiosa para los pacientes. Así es. ¿Se puede utilizar el MUAC en niños prematuros o con síndrome de Down? Prematuros no. En tanto no, el límite inferior de medición son 2 meses e incluso se tiene que considerar 2 meses de edad corregida.
Entonces, para una terapia neonatal, normalmente ya se puede evaluar tal vez niños que se encuentran en la fase de crecimiento y desarrollo, tal vez un poquito más adelante, pero tiene que ser por arriba de los 2 meses. Niños con síndrome de Down, sí, recuerden que donde cambian muchos síndromes o donde hay gráficas particulares son para talla, para síndrome de Turner, para síndrome de Down, para algunas otras patologías hay gráficas particulares de talla, porque la genética sí afecta la talla. Pero esto es independiente del estado de nutrición. El estado de nutrición tiene su valoración propia que no depende tanto de la talla. Incluso, aunque no teniendo talla baja en muchos casos, que es el caso, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, no va a correlacionar tan estrechamente con índice de masa corporal. Pero si hacemos un seguimiento del MAC, del perímetro de brazo, sí nos puede dar esas fluctuaciones que podría haber en el perímetro de brazo. También es un valor importante para hacer la evaluación del estado de nutrición. Por ejemplo, nos serviría, es una pregunta mía, paciente de 4 meses, 5 meses que nace con un peso percentil 50 o un poco mayor y que nos llega a la consulta a los 4 meses con un peso, digamos que bien, bajó en el carril midiendo peso-edad, con un peso talla normal, pero ahí ese MUAC es supremamente importante porque nos sirve para medir la composición en realidad. Es correcto, así es. Sí, y justo está muy bien documentado y es algo que utilizamos mucho como acerca de la importancia ahora que en los últimos años se han cambiado las guías internacionales acerca de la alimentación complementaria, de lo importante que es iniciar proteína y hierro en edades tempranas, justamente por esto, porque justo en esta transición entre lactancia exclusiva, sobre todo lactancia materna, y alimentación complementaria, en las guías anteriores había un espacio en el cual los niños solían desarrollar anemia, deficiencia de proteínas, y entonces bajaban muy rápido de peso. Esos niños perfectamente se puede detectar cuando están bajando de peso y cuando están perdiendo masa muscular, precisamente por el MAC, porque a esa edad es un porcentaje importante de la sección del brazo, es masa muscular. Exactamente. ¿Podría el MUAC reemplazar medidas antropométricas como peso y talla? Dependiendo de nuestro propósito. La talla, por ejemplo, nada la puede reemplazar cuando estamos evaluando el crecimiento. Pero, por ejemplo, sí puede reemplazar, como les mencionaba, el índice de masa corporal para una evaluación nutricional. En algunas circunstancias, por ejemplo, está reportado en zonas rurales donde efectivamente a veces es difícil incluso encontrar dónde medir a los niños o incluso lugares donde es hasta difícil encontrar una báscula calibrada. Se ha utilizado para hacer una evaluación en el contexto de detectar niños con desnutrición. Como lo mencionaba, con una prueba de tamizaje es muy útil y es muy reproducible y nos puede dar información muy útil para hacer este diagnóstico temprano. Sin embargo, nunca va a reemplazar a las mediciones de talla, porque una cosa es peso bajo y otra cosa es talla baja, o es el famoso stunting. Entonces, sí, para algunas cosas sí puede reemplazar, pero para otras definitivamente necesitaríamos la talla. Así es. Bueno. ¿Correlaciona el MUAC, por ejemplo, con los valores de bioimpedancia? Sí, bastante bien. Hay por un artículo también del grupo de Kansas City que lo hicieron valoraciones con bioimpedancia. Correlaciona bastante bien. Nosotros tenemos un proyecto aquí en México que esperamos tener publicado. Estamos ahorita haciendo el análisis, estamos empezando a tener datos muy interesantes. Probablemente lo podamos tener publicado para principios del próximo año, en el cual efectivamente vamos a hacer otro estudio más para correlacionar bioimpedancia con MUAC. Pero lo que hemos encontrado hasta el momento es muy interesante. Parece que sí hay una muy buena correlación entre MUAC y masa muscular principalmente. Perfecto. ¿Cada qué tiempo de seguimiento nutricional debe medirse? O sea, ¿cuánto tiempo debe uno estar midiendo al paciente? Nuevamente depende del contexto. En una evaluación de niño sano, puede hacerse en el tiempo estipulado como las visitas, que generalmente se recomienda mensuales el primer año, trimestrales el segundo año, semestrales el tercer año y después anuales, ¿no? Se puede hacer junto con ellas como una herramienta de tamizaje. Pero como comentábamos antes, en ciertas circunstancias en las que pueda ser crucial la evaluación del estado nutricional de niños que están
bajo mucho estrés, bajo circunstancias muy adversas como una terapia intensiva, como una hospitalización prolongada, a veces hasta puede ser semanales, por ejemplo. Sí, para poder igual tomar una conducta nutricional. Es Correcto. supremamente importante. Exactamente, exactamente. Sí, por ejemplo, en esos pacientes que tienen edemas, por ejemplo, ¿se podría utilizar el MOAC? Por supuesto, también hay un estudio pequeño, es como una serie de casos que también se reportó esto. Como el edema suele darse más en miembros inferiores y a veces tenemos, y la bioimpedancia tiene sus limitaciones, por ejemplo, cuando tratamos de ver edema porque precisamente sobreestima la masa muscular por el líquido, incluso los métodos que ya utilizan más frecuencias. El MOAC, como el brazo es muy raro que realmente retenga edema, a menos de que haya nasarca, que ya está edema generalizado, también nos habla un poquito mejor de realmente cómo está el índice de masa corporal y el estado nutricional que otros métodos, considerando que hay un edema importante. Y, por ejemplo, ¿nos serviría para pacientes con parálisis cerebral? Definitivamente. Como mencionaba, por ejemplo, incluso hasta la misma densitometría, nosotros en el Hospital Infantil de México, se hacen densitometrías a pacientes de todo el hospital prácticamente. Cuando llegan pacientes que vienen de neurología, es muy común que sean espásticos y es muy complicado hacerle la densitometría precisamente porque no los podemos extender completamente sobre la mesa, precisamente por la espasticidad. Tomarles talla, tomarles peso es complicado, por eso peso a veces en los brazos de los cuidadores, pero talla tenemos que hacer estas estimaciones. Hay una fórmula en la cual se puede medir la ulna y se estima la talla de los niños, etcétera. Pero justamente utilizando estos proxies, estos acercamientos a través de otra medida, justamente el estado nutricional en estos niños a través de MOAC es muy fácil. Por más espásticos que estén, separamos un poco el brazo, tomamos la medición y ya tenemos una buena idea de cómo está su estado nutricional, tratando de hacer una correlación con el índice de masa corporal. Además que nos da mucha información de la parte muscular en ese tipo de pacientes. Exactamente, exactamente. Es sumamente importante. ¿Qué valor tiene el MOAC en la valoración de desnutrición crónica? Ya cuando es crónica, la utilidad principal es para ver la recuperación. Cuando empezamos a hacer intervenciones nutricionales tratando de que mejore la masa muscular, que es lo que tratamos de hacer, una recuperación nutricional bien hecha es lo que busca. De repente me he encontrado casos en los cuales les interesa ganar peso a toda costa y a veces incluso les recomiendan hasta comida chatarra. Eso no es lo que buscamos, evidentemente. Pero cuando una relación nutricional bien hecha busca recuperación de masa muscular, efectivamente MOAC es una gran herramienta para empezar a ver que hay una recuperación a lo largo de los siguientes meses de masa muscular y que tendría que correlacionarse igualmente con el índice de masa corporal. Perfecto. Un descenso para ser significativo del MOAC, o sea, la medición de MOAC, un descenso de cuánto sería significativo de pronto sin llegar a estar bajo, o sea, ¿cuál es el valor para alertarse? Depende del tiempo. Un niño que en un año a lo mejor cambia de menos 0.5 a menos 1.5, bueno, a lo mejor pasó algo. Pero ese mismo cambio en un mes, ahí sí me alerta. Entonces depende mucho de... sería difícil dar una respuesta universal a esto. Depende mucho del contexto, de si hay una patología, si hay algo que lo esté... Tiene que ser en el contexto de todo lo demás. Yo creo que esa sería la mejor aproximación a esto. Bueno, hay dos preguntas. Una en México, que dónde se podría encontrar la cinta, y otra en Colombia, que dónde se podría encontrar la cinta. Exacto. Hay dos formas. El propio Kansas City las vende en línea, creo que las están vendiendo por Amazon. Viene un paquete de 100 cintas por cierta cantidad. Me parece que individualmente no son caras, pero se vuelve caro porque es paquete de 100. Pero también Abbott están tratando de hacerlas llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de sus representantes. Así es. Por aquí creo que no veo más preguntas, pero yo sí tengo una. En esos pacientes, yo sé que no está validado para la obesidad, pero digamos que sí nos sirve para ese paciente que está en un plan de manejo nutricional en el paciente obeso, porque hay veces decidimos bajar o no está bien asesorado y entonces baja ese paciente
de peso de forma progresiva, pero está perdiendo músculo. ¿Eso Correcto. nos serviría? No sirve. Lo que voy a decir en este momento es más experiencia personal, no viene en ningún sitio, no, efectivamente no está validado. Lo que he visto es que en pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y que tienen una discordancia importante entre MUAC y el índice de masa corporal que tienen, normalmente lo que habla precisamente es de sarcopenia. La sarcopenia no está bien definida en niños, no es... Tenemos que hablar más correctamente de falta de masa muscular, no que la masa muscular está baja. Pero sí he encontrado muchos pacientes que tienen, ahora por ejemplo con el tema de la pandemia, una pérdida importante de masa muscular por el sedentarismo, por el encierro, por todas las circunstancias propias de este tiempo, al mismo tiempo con una ganancia importante de peso a expensas de masa grasa, de tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, he visto pacientes cuyo índice de masa corporal está ya por arriba de Z-score, por arriba de 2 desviaciones estándar, que ya los pone en cualquier categoría, los pone bajo cualquier definición los pone como obesidad, y de repente el MOAC está a lo mejor en 0.5, incluso menos a veces de una desviación estándar, el Z-score de 1. Al hacer una evaluación un poquito más profunda, lo que encuentro es eso, que al ganar tanto tejido adiposo, MOAC no cambia porque probablemente no ha dado tiempo de que acumulen tejido adiposo en los brazos, probablemente a eso no sé, nuevamente esto es información anecdótica mía, pero sí he notado eso con mucha frecuencia, que es, con esta discordancia habla de falta de masa muscular. Perfecto. Bueno, doctor Guagnelli, como siempre es un placer, creo que ya se terminaron las preguntas y creo que yo también terminé las que tenía por ahí. Entonces, pues un placer, muchas gracias a todos por asistir y pues bienvenidos nuevamente a este su curso y doctor Guagnelli, un placer como siempre. Al contrario, muchas gracias, siempre es un placer y siempre son preguntas muy edificantes. Que estén muy bien, chao, chao a todos.